Buenos días. Hoy continuaremos con nuestro estudio sobre la carta o el libro de Isaías. Eh, Abordaremos todo el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 22, donde continuaremos con esta serie de sermones que tiene Isaías o discursos que tiene Isaías para el pueblo de Israel. Y Isaías precisamente hace eso, abre su libro con una serie de sermones para denunciar el pecado. Y en este caso no el pecado a nivel general, sino los pecados personales, los pecados que el pueblo de Dios estaba cometiendo en ese momento. En estos mensajes él hace advertencia del juicio venidero y exhorta o llama al arrepentimiento. Entonces, algo que podemos ir divisando durante los primeros 6 capítulos de Isaías es ese llamado a que viene un juicio de parte de Dios, pero que Él anima a las personas, las llama a que se arrepientan. Luego de haber realizado su acusación contra Judá en el capítulo anterior, Isaías nos lleva directamente al final de los tiempos. Vemos como un primer plano cercano de lo que pasó con Judá y esta acusación contra el pueblo de Judá, y ahora vemos un plano lejano en el futuro donde nos muestra o nos lleva directamente al final de los tiempos, cuando Cristo regresa para reinar. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, y lo estamos leyendo ahí en pantalla, es una visión. O sea, fue revelado a Isaías algún tipo de visión, porque esto fue algo que él vio, ¿no? Dice que esto es una visión que tuvo Isaías. En este pasaje vemos que desde Sión, o sea, desde Jerusalén, saldrá esa enseñanza para toda la tierra, de todas las naciones se acercará a aquel lugar para ser instruido. Entonces vamos a leer Isaías 2, 1 al 22 de largo y continuamos. Dice Isaías 2, 1 al 22. Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Versículo 5 dice: vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Pues el Señor ha rechazado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros, igual que los filisteos han formado alianzas con paganos. Israel está lleno de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin, su tierra está llena de caballos de guerra y tampoco tienen fin sus carros de guerra. La tierra está llena de ídolos, el pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Por eso ahora serán humillados y todos serán rebajados. No los perdones. Escabúllanse en cuevas, en medio de las rocas, en el polvo. Escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. Cortará los altos cedros del Líbano y todos los poderosos robles de Basán. Aplanará las altas montañas y todas las colinas elevadas. Derribará cada torre alta y cada muro fortificado. Destruirá todos los grandes barcos mercantes y todas las naves magníficas. El orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día de juicio. Los ídolos desaparecerán por completo.
Cuando el Señor se levante para sacudir la tierra, sus enemigos se escabullirán en hoyos hechos en tierra, en cuevas en las rocas, se esconderán del terror del Señor y de la gloria de su majestad. En aquel día de juicio abandonarán los ídolos de oro y de plata que se hicieron para rendirles culto. Abandonarán sus dioses y los dejarán a los roedores y a los murciélagos. Mientras ellos se escabullen en cuevas y se esconden en los acantilados entre los peñascos, tratarán de escapar del terror del Señor y de la gloria de su majestad cuando Él se levante para sacudir la tierra. No pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Luego de que vemos cómo Isaías en este pasaje da un mensaje fuerte, hablando específicamente de un momento en la ciudad de Jerusalén, que la cita como desde Sión, dice que va a salir una enseñanza para toda la tierra. Gente de todas las naciones se va a acercar a aquel lugar para ser instruidos, para conocer al Señor de cerca. Y allí se establecerá el monte del Señor, donde, como les venía diciendo, donde estará Cristo mismo luego de su segunda venida y reinará en gloria, habiendo establecido su reino. Entonces vemos cómo es interesante notar que lo primero que empezamos a ver es los montes, ¿no? Donde se empieza a ubicar este reino. Y es interesante notar que los montes eran los lugares utilizados para hacer altares a dioses paganos. O sea, era algo que normalmente era rutinario dentro de estas culturas. En las montañas más elevadas, dentro de los pueblos, en el monte más que se podía ver más, ahí se establecían los altares para los dioses, ¿sí? Pero entender esto aún le da más significado al hecho de que el monte de Sión, el monte de Jerusalén, se establecerá como el más alto de todos los montes. Y no es algo ajeno para nuestra cultura como Colombia. En una ciudad como Bogotá, si tú miras al oriente, vas a encontrar un sitio muy visitado turísticamente, que es Monserrate. Pero si miras un poco a la derecha, vas a ver en uno de los montes altos un altar dedicado a una virgen, ¿sí? También tuve la oportunidad de poder ver en otro municipio de Cundinamarca, en San Francisco, como también en el monte más alto del pueblo de San Francisco hay un altar hacia una virgen. Y el punto es este, es que todos los falsos dioses creados por el hombre, en últimas, con lo que nos está diciendo Isaías, es que tendrán una total insignificancia en comparación con la majestuosidad de nuestro Señor. Quiero que me acompañen y volvamos a leer ahora más específicamente esto en Isaías 2, 1 al 4. Volvámoslo a leer, busquémoslo de nuevo en la Biblia y miremos. Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Como les venía diciendo, Isaías vio esto. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión, esto es Jerusalén, saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Y vemos cómo en estos 4 pasajes esa visión que tenía Isaías era una contemplación de lo que iba a pasar en un tiempo futuro, ¿no? Vemos cómo el reino de justicia de Dios se empieza a establecer, cómo este templo, este gran templo que se arma en este monte, se convierte en el centro de la adoración a Dios a nivel mundial. No es desconocido ahora para nosotros tener noticias que vienen desde Jerusalén, desde Israel. ¿Sí? En un mundo tan conectado ya no es tan lejano conocer noticias de Jerusalén. Hay algo muy importante que dice Isaías en estos versículos. Luego de mostrarnos ese panorama donde vemos
al Señor impartiendo justicia en este monte elevado en Jerusalén, vemos lo que empieza a hacer el Señor y dice que no peleará más nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Anhelamos que cuando esto haya pasado, ya no haya necesidad más de presupuesto militar, cuando el dinero ya no iría para las armas y ejércitos, en vez de tener ejércitos grandes, tener grandes escuelas, ¿no? Grandes parques. Esto es lo que muchas personas alrededor del mundo quieren, que toda esta plata que se invierte en guerras, en armar ejércitos, se pueda invertir en el campo, en crecer, en educar a los chicos, en crear más un ambiente humano. Pero la verdad es que esto solo va a pasar cuando Cristo venga. Y esa es la gran esperanza de cómo el Señor empieza a restaurar su reino. Versículo 5 dice: vengan descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Luego de que Isaías da una contemplación, muestra un panorama de lo que va a suceder en el futuro cuando Jesús venga por segunda vez, Dios establezca el reinado en Cristo. Isaías empieza a exhortar y empieza a decir: vengan a la casa de Dios, vengan descendientes Jacob, caminemos a la luz del Señor, a la luz de la gloria futura de ese templo, ¿no? De donde Isaías convoca al pueblo diciendo: caminemos a la luz de Jehová, caminaremos a la luz de Jehová. Muy interesante este llamado que hace Isaías después de mostrarnos este panorama esperanzador, donde se restaura la tierra, donde ya no se invierte en guerra, donde se adora al Señor. Y acá hay algo importante, y es: los que hemos decidido poner nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos actualmente esta motivación similar mientras esperamos al retorno de Cristo por su iglesia. Anhelamos eso, anhelamos que cese todo lo que está pasando actualmente. Noticias de esta semana de cómo niños mueren, ¿sí? Niños del Chocó, niños de Venezuela, niños del sur de Colombia, muertos por la violencia, por estos conflictos armados. Y es triste toda la situación, solo hablando de Colombia, en el mundo, todo lo que está pasando. Pero los que por la gracia de Dios confiamos en Cristo, tenemos esa misma motivación que Dios le permite ver a Isaías, que Dios va a reinar, que Cristo va a estar en este monte y que cambiará todo este panorama. Pero acá les pregunto: ¿qué es lo que a ti te desanima? ¿Qué trae oscuridad a tu vida? Acuérdate lo que estaba diciendo ahorita Isaías: vengan, caminemos todos hacia la luz de Jehová, vayamos hacia la luz de Jehová, caminaremos hacia esa luz. Pero ¿qué es lo que te desanima a ti para acercarte a Dios? ¿Qué te trae oscuridad a tu vida que no te permite caminar hacia esa luz? ¿Qué puede compararse con la luz de Jehová que no te permita ir hacia allá? Y otra pregunta más: ¿es la oscuridad de las tentaciones o amigos infieles o malas circunstancias o vergüenza o culpa o cualquier otra cosa que te esté desanimando? ¿Qué es eso que te está permitiendo no estar cerca a Dios? Caminaremos a la luz de Jehová, y caminar a la luz de Jehová significa ordenar tu vida después de que has conocido a Cristo. Significa ya alejarte de tus caminos y caminar hacia Dios. El reinar hacia Cristo mismo, quien va a ser el que va a reinar durante muchos años. ¿Estás permitiendo que Jesús reine en tu vida, en tu mente, en tu corazón ahora mismo? ¿O estás esperando que llegue ese reino para que ahí sí Jesús sea tu rey? Caminar en tu tener o caminar hacia la luz de Jehová en tu vida significa desde ya hacerlo, si has puesto tu confianza en Jesús. No tienes que esperar hasta que esto pase. Y es el mismo llamado que hacía Isaías a ellos: vengan, caminemos desde ya hacia la luz de Jehová. No tenemos que esperar por ese momento de juicio de Dios.
como vamos a mirar que ahora va a empezar a hablar Isaías, para tener la bendición de la justicia de Jesús en nuestras vidas ahora mismo. Permite que Dios haga justicia en tu vida por medio de la obra de Jesús en la cruz. Él ya pagó por tus pecados. Nada te impide acercarte a Dios a través de Cristo. Caminaremos a la luz de Jehová. Es muy chévere ver esto, porque vemos que Juan en el Nuevo Testamento también nos anima a esto. Dice primera de Juan 2:28 en la Reina Valera 60, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Empezaremos a mirar cómo cuando Cristo establece su reino, cuando Dios entra a reinar en este gran monte, muchos se alejan avergonzados. Miremos los pasajes siguientes de Isaías desde el versículo 6 al 8. Ahora Isaías empieza a hablar sobre el día del Señor. Pues el Señor, versículo 6, ha rechazado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros, igual que los filisteos, han formado alianzas con paganos. Israel está lleno de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin, su tierra está llena de caballos de guerra y tampoco tienen fin sus carros de guerra. La tierra está llena de ídolos, el pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Vemos cómo luego de que él muestra una visión general del versículo 1 al 4, nos llama a no desviarnos, a caminar hacia la luz de Jehová, nos vuelve a dar una radiografía de cómo estaba el pueblo de Israel. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo. Es duro lo que le dice Isaías a su pueblo. La casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. En lugar de aferrarse a la palabra de Dios, estaban adoptando supersticiones. Y vemos en el versículo que dice: griten de terror porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso los destruya. La verdad es que el pueblo de Dios no estaba andando por buen camino. Lo vimos en el capítulo 1, lo volvemos a reiterar acá. En vez de aferrarse a la palabra de Dios, estaban adoptando supersticiones, costumbres del oriente. Dice la palabra de Dios, haciendo lo mismo que pasa con los actuales buscadores de religiosos de la actualidad, ¿no? Vemos muchos que hablan del Señor, que hablan de Dios, pero están mezclando cosas de la palabra de Dios con tradiciones, ideologías que hacen que no sea un verdadero evangelio, que no sea una verdadera palabra de Dios. Esto que está diciendo el Señor acá no es una declaración contra los emigrantes. Dios no está en contra de las culturas ni de las costumbres de los otros pueblos, excepto donde estas costumbres y culturas buscan adorar a otros dioses falsos que no es al Dios de la Biblia. Quizás en el nombre de la diversidad de culturas, los líderes del pueblo judío estaban permitiendo la adoración de los dioses falsos. Y vemos que esto pasa cuando hay fronteras abiertas. En un país como Colombia hemos visto cómo la migración de venezolanos nos ha permitido conocer su cultura, su comida, su forma de vivir, sus estilos de vida, sus costumbres. Y no está mal. Ellos vienen de una nación donde tienen eso por cultura y por tradición. Lo que está mal es que ellos o nosotros busquemos adorar un Dios que no sea el Dios que está descrito en la Biblia. Esto tampoco nos lleva a pensar que sea algo que es lejano a nuestra situación. El crecimiento de las religiones e ideologías en el mundo moderno occidental es un fenómeno actual. Muchos creyentes hoy en día, incluso personas no religiosas, practican formas orientales de meditación, relajación, estados o momentos dentro de tu cuerpo que, aplicando técnicas, te enseñan a estar tranquilo. Aún en la universidad lo enseñan. En los trabajos lo utilizan como un potencializador de negocios.
cada vez más las ideologías o tradiciones de Oriente se ven en Occidente. Hay una tradición de esto que está muy de moda y es algo que se llama el mindfulness, que es la llamada ideología o creencia de tener una conciencia plena, una conciencia pura o atención consciente de una facultad espiritual o psicológica, que se considera de gran importancia para que tú llegues a ser un ser iluminado. Y esta enseñanza proviene de una tradición oriental donde quien la dice o a quien consideran su Dios en la India es Buda Gautama. Pero acá no nos dijeron, mira, Buda Gautama dice esto. Acá nos dicen es la ideología del mindfulness. Busca aplicar esto. Una cosa que es tan fácil de entrar, si no la analizamos, podemos ser presos de estas ideologías y de estas religiones llevados por, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, por cualquier viento de doctrina. Debemos cuidarnos, hermanos, porque aún el mismo Isaías nos advierte esto. Ahora bien, tampoco es una declaración antirriquezas. Vemos que dice que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel tenía muchas riquezas. Dios no está en contra de las riquezas. Es muy posible que algunos los ha bendecido más que a otros con recursos significativos. Esto más que todo es una represión de el amor a las riquezas y cualquier confianza en la riqueza, ¿sí? El principio de todos los males, dice el Señor en el Nuevo Testamento, es el amor al dinero. Y esto estaba pasando con el pueblo de Israel. A medida que recibía más bendición del Señor, más se alejaban de Dios. Esto no es una declaración contra las riquezas o contra lo que yo pueda tener por la gracia de Dios. Es contra el hecho de que yo teniendo ponga mi confianza en lo que tengo y no en el Señor que me da lo que yo tengo. Tampoco es una declaración antitrabajo. Dios quiere que trabajemos duros y que mostremos la obra de nuestras propias manos, que veamos los logros que hemos fabricado, nuestros propios dedos, los que trabajamos en cosas donde tenemos que hacer trabajos operativos con nuestras manos y que por medio de eso podemos tener sustento para nuestro hogar. No es una declaración en contra de que no trabajes. El punto es que es una declaración en contra de que tú pongas tu trabajo, la obra de tus manos, por encima del Señor. ¿Sí? Que tú digas, no, hoy tengo que trabajar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para dedicarle a mi familia, no tengo tiempo para discipular a mi hijo, para enseñarle a mi hijo el Señor. Era una declaración en contra de eso, de que el trabajo y la obra de sus propias manos estaba por encima de la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Vemos en estos 3 versículos una radiografía no muy lejana de nuestros tiempos. Ahora, ¿qué pasa después de esta radiografía que nos muestra Isaías? Miremos el versículo 9, donde se habla de la humillación a esa arrogancia. Dice el versículo 9, por eso ahora serán humillados y todos serán rebajados, no los perdones. Qué versículo tan fuerte. La prosperidad de una nación hizo que los líderes se volvieran orgullosos, codiciosos, que se olvidaran del Señor. En lugar de confiar en el Señor que les proveyó todo lo que tenían, empezaron a confiar en su riqueza, en sus instrumentos de guerra, y sin darse cuenta de que nada de eso los podría liberar en el juicio venidero. Otra verdad no tan lejana de nuestra situación y aún del mismo Israel de esta época, ¿no? Hace poco durante pandemia, mientras pasaba todo esto de la pandemia, hubo una gran historia que pasó y fue este ataque por parte de Palestina a Israel, y la televisión mostraba como un escudo de antimisiles que protege a la ciudad de Israel chocaba contra los otros misiles y parecían fuegos pirotécnicos, ¿no? Y era impresionante ver el poderío militar de esta nación frente a los ataques. Pero a veces podemos confiar más como país en las fuerzas militares que en el mismo Señor. En lugar de confiar en el Señor, confiaban en estos instrumentos de guerra, sin darse cuenta de que había un juicio venidero que ya estaba anunciando Isaías. Hermanos, muchas veces sabemos cómo inclinarnos,
Sabemos cómo humillarnos a nosotros mismos. Nosotros simplemente nos inclinamos o simplemente lo encontramos más fácil de dirigir apropiadamente. No lo encontramos tan fácil, perdón, de dirigir esta humillación, esta inclinación hacia el Señor. A veces es más fácil inclinarnos hacia lo que nos hace felices, hacia lo que queremos inclinarnos, pero a menudo encontramos más dificultad de hacerlo para el Señor. Y esto que nos muestra Isaías nos lleva a evaluarnos. ¿A qué te estás inclinando? ¿A quién te estás sometiendo? ¿Al Señor tu Dios, a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿O a las riquezas? ¿O a tu trabajo? La aplicación es esta, o sea, por tanto no los perdones, dice Isaías. Su adoración a dioses extranjeros, a las riquezas, a sus ídolos era tan sincera, o sea, era como tan natural que Isaías termina diciendo, no los perdones. Pudo haber sido algo importante, no sé, ayudaron a extranjeros, ayudaban a las personas de afuera posiblemente, su ayuda era para la sociedad, crecían como país, ayudaban a todos los que estaban cercanos a la tierra de Jerusalén, pero aún así, siendo una causa muy ennoblecedora, si rechazaban al Señor Dios, eso era imperdonable. Hermanos, podemos apoyar a mucha gente, dar todo lo que tenemos a los demás, con nuestras riquezas, con nuestro trabajo, pero si nos olvidamos de adorar a Dios, de nada vale todo lo que hagamos con nuestras manos. Si el Señor no está de primeras en nuestra vida. Y empieza a decir en el versículo 10 al 18, escabúllense en cuevas, en medio de las rocas, en el polvo, escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. Ya pasamos de la radiografía de nuevo a una advertencia, y la advertencia acá es que tengan cuidado, el orgullo humano, dice en el versículo 11, será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio, pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que está enaltecido. Cortará los altos cedros del Líbano y todos los poderosos robles de Basán, aplanará las altas montañas y todas las colinas elevadas, derribará cada torre alta y cada muro fortificado, destruirá todos los grandes barcos mercantes y todas las naves magníficas. El orgullo humano, vuelve a decir Isaías, será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día de juicio. Los ídolos desaparecerán por completo. Miremos una cosa acá, Isaías nos explica que Dios no está dispuesto a permitir que el pueblo sea orgulloso y que confíe en su propia capacidad. Ya les había dicho, miren, ustedes no están confiando en mí, ustedes están confiando en la riqueza, en su trabajo, en la obra de sus manos y peor aún, en otros dioses. ¿Sí? Y esto lo que va a traer es que van a ser humillados y yo tendré que cortarlos como un árbol en el bosque. No sé si ustedes tienen televisión, pero uno de los canales que a mí, cuando tengo la posibilidad de ir a la casa de mis papás, me gusta ver por mi hijo es National Geographic, por todo este tema de la naturaleza. Y a veces muestran cómo talan árboles inmensos, y es tan grande ese árbol que uno diría, uy, yo como hombre no lo podría tirar, ¿sí? Pero cuando le meten una sierra súper poderosa, ese árbol cae como si fuera un palito de un fósforo. Así pasará con las personas que son arrogantes ante el Señor, que pueden ser o tener una apariencia de mucha fortaleza, pero al final Dios los cortará como cuando se corta un árbol y su caída va a ser fuerte, y Dios nos libre de eso. Isaías nos explica que Dios no está dispuesto a eso, a permitir que su pueblo sea orgulloso, que confíe en su propia capacidad. Y al final dice, y solo Jehová será exaltado aquel día. No habrá riquezas, no habrá la obra del hombre, ni la más majestuosa obra del hombre. No habrá ningún otro Dios con D mayúscula que vaya a ser exaltado ese día. Solo Jehová será exaltado ese día. Termina Isaías diciendo, versículos 19 al 22, cuando el Señor se levante para sacudir la tierra, sus enemigos se escabullirán.
en hoyos hechos en tierra, en cuevas en las rocas se esconderán del terror del Señor y de la gloria de su majestad. En aquel día de juicio abandonarán los ídolos de oro y de plata que se hicieron para rendirles culto, abandonarán sus dioses y los dejarán a los roedores y a los murciélagos. Mientras ellos se escabullen en cuevas y se esconden en los acantilados entre los peñascos, tratarán de escapar del terror del Señor y de la gloria de su majestad cuando Él se levante para sacudir la tierra. Y termina diciendo, no pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Cuando los hombres estén ante este juicio de la ira de Dios, descubrirán lo insignificantes que son, lo pequeños que son sus ídolos, la debilidad de los simples humanos, como nosotros, pero de los cuales también hemos sido influenciados, y las consecuencias de sus pecados, de seguir a hombres y de no seguir a Cristo como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador. Isaías 2:22, vuelvo y lo cito, dice, no pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Somos simples humanos, somos obra de Dios y la fuerza de mis capacidades ante el poder y la majestad de Dios es similar a como si yo quisiera con soplar a través de mi boca buscar apagar un volcán. No sé si vieron también esa noticia de ese volcán por allá en España en una isla que explotó y empezó a quemar gran parte de esta isla y la gente no tuvo más remedio que coger sus casas cerca a unas playas muy bonitas e irse. No se pudieron llevar estas casas, quedaron totalmente tapadas por la lava. A veces, cuando nos enfrentamos al Señor, es como si estuviéramos soplando con nuestra boca para intentar apagar un volcán. Esa es la fuerza de nuestra capacidad ante una obra como un volcán hecha por Dios. Esta es nuestra fuerza ante un Dios majestuoso y poderoso. No pongan su confianza en los simples humanos. Más adelante vemos también cómo en Jeremías 17:5, otro de los profetas, hablando también, amonestando, exhortando al pueblo de Jerusalén, otra vez más, dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. El Señor quiere tu corazón, que tu corazón esté con el Señor y no con otra persona. Aunque el Señor es grande, dice Salmo 138:6, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y entendemos un poco con estos otros dos versículos cómo el Señor al altivo lo mira de lejos, ¿no? Pero al humilde lo atiende. Y aquí concluimos, y quiero concluir preguntándote, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es el estilo de tu vida? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿A quién buscas primero cuando te levantas? ¿En qué estás pensando primero cuando te levantas? ¿Qué haces a lo largo del día? ¿Está el Señor contigo? ¿O estás distante y lejano de Dios y de su palabra? Y solo lo ves de lejos. Ocúpate y sé intencional en buscar a diario de la guía del Señor a través de su palabra. Busca confiar en su voluntad. No permitas que tu orgullo te distancie del Señor. Sé intencional, como lo leemos aquí en la pantalla. Busca a diario la guía del Señor a través de su palabra. Busca confiar en tu voluntad. Proverbios dice que no te apoyes tampoco en tu propio entendimiento, pero también ten cuidado de esas cosas por las cuales te sientes orgulloso. Si llegaste a tener algo más en tu trabajo, si llegaste a tener algún objeto mobiliario o algo de valor, no te sientas orgulloso de eso. Dale gracias al Señor, porque en últimas es el que te lo da. Ten cuidado, porque ese orgullo, si no
lo humillas, si no lo sometes a la voluntad de Dios, te puede distanciar de Dios. Estamos viendo lo que le estaba pasando a un pueblo años atrás, pero aún también lo vemos en las vidas de muchas personas que están orgullosos de lo que pueden hacer, pero están distanciados de Dios. Termino con una frase o un pequeño discurso de un predicador que meditaba sobre esta carta, sobre este capítulo de Isaías. Su nombre es Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon. Dice: hermanos en Cristo, déjennos pensar más en Dios y menos en el hombre. Ven, deja al Señor nuestro Dios llenar el horizonte entero de nuestros pensamientos. Deja nuestro amor ir adelante hacia Él. Déjanos deleitarnos en Él. Déjanos confiar en Él que vive para siempre, en Él, del cual su promesa nunca deja de ser. En Él, quien estará con nosotros en la vida y en la muerte y a través de la eternidad. Y termina animado diciendo: oh, que vivamos más en la sociedad de Jesús, más en la vista de Dios. Deja que el hombre vaya detrás de nuestra espalda y Satanás también. No podemos gastar nuestras vidas en buscar las sonrisas de los hombres. El complacer a Dios es el primer objetivo que perseguimos. Nuestras manos y nuestras cabezas y nuestros corazones y todo lo que tenemos y somos encuentren plena ocupación para el Señor. Y por lo tanto, debemos cesar del hombre. Dice, y finalizando, aprovechando unos minutos extras que me quedan, Isaías 2:22, para que se lo aprendan de memoria. Me gustó mucho ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, lo vuelvo a traer. Dice: no pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Acompáñenme a orar. Señor, gracias porque eres majestuoso, porque eres glorioso, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, porque no hay Dios en la tierra ni en ningún lugar de tu creación que se compare a ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras en Isaías una radiografía de tu pueblo, pero también nos muestras una radiografía de lo que podemos estar pasando como hijos tuyos por la gracia de Cristo. Padre, esperamos que tu Hijo Jesús vuelva. Lo recordamos hoy, lo recordaremos en unos momentos en la cena. Pero ayúdanos, Padre, a esperarle desde ya, no a estar alejados mientras Él llega. Ayúdanos a estar cercanos diariamente a ti, Señor. Es majestuoso lo que vas a hacer, cómo vas a reinar sobre esta tierra, cómo tu Hijo va a volver y va a ser nuestro Rey, nuestro libertador, como lo es ahora, Señor. Gracias, Señor, porque tienes pensado un futuro eterno con nosotros y nos tienes en cuenta, Señor, aun siendo tan frágiles. Padre, ayúdanos a caminar en tu luz, en la luz de tu Hijo. Tu Hijo decía: yo soy la luz del mundo. Ayúdanos a no vivir en oscuridad, Señor. Ayúdanos con nuestra mente, con nuestro corazón, a no separarnos de ti, Señor. Padre, gracias porque nos das cosas, nos bendices con comida en la casa, con un sitio donde dormir, con un trabajo, Señor. Porque nos bendices con conocer hermanos de otras naciones, con conocer gente que también está necesitada y que nosotros la podemos ayudar, Señor. Pero ayúdanos que las riquezas que nos das, que el trabajo que nos das, que todas las buenas cosas que nos das, no nos separen de ti, Señor. No nos hagan poner la vista en cosas que son pasajeras, Señor, que las corroe el tiempo. Padre, gracias porque nos llevas a pensar en que quieres que nuestro corazón esté cerca a ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos exhortas y nos animas a no desviar nuestra mirada en ti, Señor.
Y gracias porque Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Permítenos mantener siempre nuestra mirada en sus enseñanzas por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Él oramos. Amén.